Bendiciones para todos, soy su hermana Lady Bello, una vez más con ustedes para entregarles un mensaje de parte del Señor y espero que les sirva mucho, que les edifique, que les ayude a crecer. Vamos a orar para dar inicio. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos, Señor, te damos alabanza y honor. Espíritu Santo, yo oro por esta palabra para que seas tú, Señor, llevándola a cada corazón, Dios, que es un terreno, Señor, en el cual tu palabra va a ser sembrado. Oro para que dé fruto, Señor, al 100% en esa persona que la escucha, que la atesora, Dios mío. Oro para que su vida espiritual cambie, Señor, y sea renovada y transformada a través del perdón, Señor, que pueda desarrollar a partir de esta palabra. Que la tomen, Señor, y que la pongan por obra, Dios, con la gracia del Espíritu Santo a favor de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy con un tema, mis hermanos hermosos, acerca de la necesidad de perdonar. Hay una necesidad muy grande en nosotros de perdonar, porque todos llegamos al Señor con heridas del pasado. Y muchas veces, aún estando en los caminos del Señor, somos heridos. Todo el tiempo venimos recibiendo, de pronto, no todo el tiempo, pero de pronto en algunas ocasiones venimos recibiendo ataques, venimos recibiendo ofensas, venimos recibiendo situaciones muy difíciles, traumáticas, y que es necesario que nosotros aprendamos a perdonar para no quedarnos heridos por siempre. El camino del Señor es hermoso. Jesús dice que Él vino a darnos una vida en abundancia, pero hay veces que la falta de perdón hace que esa vida en abundancia no la estemos viviendo. Entonces es necesario aprender a perdonar, soltar para poder disfrutar esa vida abundante que el Señor Jesús dice que nos da. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo capítulo 18, verso número 23 al 32 hace el Señor Jesús una parábola acerca de la necesidad de perdonar y dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Verso 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Con este texto bíblico, el Señor nos da la verdad acerca del perdón, nos hace un paralelo entre lo que es perdonar. Y les decía que todos nosotros tenemos, siempre todas las personas tenemos algo que perdonar, tenemos a alguien a quien perdonar, porque hemos sido de pronto heridos o traemos traumas de nuestra niñez, o hemos tenido de pronto maltrato. Algunos han sufrido maltrato, violaciones, abandonos, traiciones, hechos de violencia, abuso. Han vivido vidas caóticas, traumáticas, y por eso es que venimos al Señor y no podemos seguir cargando esos traumas, porque para eso dice la Biblia que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia, que y el reino vino a nosotros, y nosotros ahora tenemos la oportunidad de vivir una vida
diferente, una vida en abundancia y olvidar, como dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y ahora todas vienen a ser hechas nuevas. Pero cuando venimos a Cristo y dejamos que el pasado siga todavía en nosotros y esas heridas todavía están ahí sangrando, pues es imposible que podamos avanzar hacia el propósito, hacia las metas, hacia lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso es que es necesario perdonar, por eso es que es necesario soltar, dejar ir, eso es perdonar, no seguir cobrando una deuda. Entonces, dice entonces la palabra aquí acerca de los dos deudores, que Jesús hace una comparación con dos hombres, uno debía harto dinero y otro debía poquito. Pero ahorita más adelante les vamos a estar haciendo hincapié en esa parábola, porque la Biblia dice que nosotros tenemos esa necesidad de perdonar. ¿Por qué? Porque un cristiano con heridas vive en una cárcel, vive en una completa cautividad, en una completa amargura, esa amargura que se puede convertir en odio, es odio que se puede convertir en un deseo de venganza. Y cuando esto pasa en una persona, ya está cayendo en un nivel donde ya su conciencia está totalmente cauterizada. Entonces, el guardar cosas, el guardar falta de perdón nos hace ir ascendiendo a niveles de dolor que cada vez son más grandes, y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero para eso necesitamos perdonar, necesitamos soltar, necesitamos dejar nuestro corazón en libertad. Como les decía hace unos días, cuando nosotros perdonamos, el primero que sale de la cárcel somos nosotros. Cuando nosotros perdonamos, el primero que es libre somos nosotros. Y para eso la Biblia dice que Jesús, el Señor Jesucristo, vino a la tierra, y en Lucas 4:18 dice que Él estaba predicando y abrió uno de los libros de Isaías y leyó el pasaje de Isaías donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. El mismo Señor Jesucristo dice en su palabra que Él vino para eso, para sanar a todos esos quebrantados de corazón, para darnos libertad, para darnos vista, para poner en libertad a toda persona que está oprimida por una herida, por un trauma del pasado o por una situación que le está ocurriendo en este momento. Siendo así que el Señor Jesús dice que está sobre Él el Espíritu Santo y que ha venido para liberarnos, para sacarnos de esa cárcel de la falta de perdón. ¿Cómo no decirle al Señor: sí, ven y sáname, ven y libérame, ven y saca de mí esto que yo estoy sintiendo, Padre, yo necesito perdonar? Porque la Biblia dice en Juan capítulo número 8, versículo 32, que conoceréis la verdad y esa verdad nos hará libres. Si podemos entender y reconocer de que necesitamos perdonar, por ahí comenzamos a ser libres. Ese es el primer paso para ser libres. Reconocer esa verdad que está dentro de nosotros, y es que estamos todavía heridos. Y es que de pronto tú dices de labios: no, yo ya perdoné, pero adentro, en tu corazón, cada vez que recuerdas te duele, cada vez que recuerdas llora, cada vez que recuerdas te da ira, te da rabia, empiezas a pensar mal, empiezas a tener deseos de venganza. Eso quiere decir que estás todavía en una cárcel de falta de perdón y necesitas libertad, la libertad que solamente puede darnos el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el único que puede ayudarnos. Y dice la palabra en Isaías 53, que Jesús ciertamente llevó nuestras enfermedades y que Él sufrió por nuestros dolores y que nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Es decir, que ya Dios proporcionó en Cristo Jesús la sanidad del corazón herido, la sanidad para tu alma. Ya Dios
proporcionó a través del sacrificio de Cristo esa sanidad para un corazón que está abatido, que está azotado, que está herido. ¿Por qué? Porque Jesús llevó en su cuerpo todas esas heridas, todos esos pecados, todas esas maldades de todos los seres humanos. Y por eso es que nosotros podemos tener acceso al perdón de Dios y acceso a la gracia para poder perdonar también y salir de esa prisión en la cual nos tiene el enemigo cuando no perdonamos. Porque la Biblia dice algo, en Mateo 6:14, que si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, dice Mateo 6:14. Si nosotros perdonamos, Dios también nos va a perdonar. Entonces es una ventaja que necesitamos todos y que tenemos todos, a la cual debemos empezar a caminar en ella, en esa verdad, en que Dios necesita que nosotros perdonemos para que Él también pueda perdonar nuestros pecados. Entonces, cuando no perdonamos tenemos una actitud frente a la vida negativa. Es ahí cuando entra la depresión en muchas personas, la ansiedad. ¿Por qué? Porque hay falta de perdón. Cuando no perdonamos, el pasado se convierte en una excusa para justificar muchas veces nuestros fracasos. Entonces, cuando algo nos sale mal, de una vez le echamos la culpa, no, es por lo que a mí me pasó, es que yo fui muy sufrido, es que usted no sabe lo que a mí me pasó, es que si usted hubiera vivido lo que yo viví, por eso es que yo no salgo adelante, etcétera, etcétera. O yo soy así porque a mí me criaron así, porque a mí me dieron fue palo, que no sé qué, entonces yo también me vuelvo lo mismo. Entonces, ese pasado se convierte en una excusa que nos justifica y que muchas veces nos escondemos detrás del pasado para continuar siendo desobedientes a la palabra de Dios. Pero es necesario, por eso es necesario que recibamos la palabra de Dios y la pongamos por obra, porque perdonar no es otra cosa que un mandamiento del Señor. Cuando Dios dice hay que perdonar, Él no nos está sugiriendo, nos está ordenando, es un mandamiento. Y si somos obedientes, ¿qué hacemos cuando Dios nos da un mandamiento? Pues obedecemos, ¿verdad? Entonces, cuando la persona se niega a perdonar y retiene todavía la herida y retiene todavía la ofensa contra otra persona o contra algo y todavía sigue trayendo del pasado todo eso, entonces lo que vemos y el resultado de esa persona es que va a vivir atado toda su vida o que está viviendo una atadura emocional y que esa atadura emocional se puede manifestar en un vicio, se puede manifestar en esos estados emocionales o donde se siente rechazado constantemente y que no encaja en ningún lugar. También puede manifestarse como complejos de inferioridad, en sentirse que es menos que los demás, en sentir que nadie lo quiere, etcétera, etcétera. También se puede manifestar por medio de ataduras sexuales. También se puede manifestar con muchos temores, inseguridades. Entonces es por eso que nosotros, el Señor cuando nos da una orden de que perdonemos, lo hace por nuestro bien, lo hace porque sabe que es un beneficio para nosotros y que Él quiere que vivamos en completa libertad. Así que mi hermano hermoso, lindo y precioso, en el amor del Señor, hoy a través de la palabra del Señor nos está diciendo, es necesario perdonar. Por tu propio bien es necesario. Así la otra persona nunca te pida perdón, así la otra persona nunca reconozca el daño que te hizo, pero es necesario que tú, para que recibas libertad, perdones. Entonces, una vez que hemos enfrentado esa verdad y hemos reconocido nuestro padecimiento, lo que tenemos allá adentro, que sí estamos heridos, entonces tenemos que pasar de ahí, pasar la página, ¿verdad? Porque el tiempo no va a borrar las heridas. Hay un dicho que dice que el tiempo borra las heridas, y eso es mentira, porque entre más tiempo pase con la herida,
más esa herida se va abriendo y más más va haciendo mella y más va haciendo una cuna o un nido para que los demonios vengan a vivir en esa herida que está podrida y que bota pus. Ese es un lugar para que los demonios vivan, y a él le encanta vivir en los lugares oscuros y sucios. Así que el tiempo no borra las heridas. Las heridas, el único que las borra se llama el Señor Jesucristo a través de la unción del Espíritu Santo. Según la palabra de Dios, la que leímos, que Jesús, dice la Biblia, fue molido y herido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados o sanados. La llaga de Jesús es la única que sana las heridas del corazón y cualquier tipo de enfermedad. Entonces, ¿qué necesitamos tratar en la falta de perdón? Que nosotros somos a veces, nos cuesta reconocer, ¿verdad? Pero cuando nos damos cuenta de que definitivamente somos incapaces por sí mismos de perdonar, entonces necesitamos la gracia de Dios para poder hacerlo. Necesitamos ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, yo definitivamente no soy capaz de perdonar esto, ayúdame tú porque yo no puedo. Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, una vez hacemos eso, ya viene Dios y entonces toma nuestra vida y nos impulsa. El Espíritu Santo nos ayuda, nos guía y nos ayuda a liberarnos, a soltar todo aquello que nos está doliendo, para que pueda haber perdón, para que pueda haber confesión y pueda haber perdón. Entonces, porque resulta que una persona que permanece herida va a herir a otros. Si tú eres una persona que fue maltratada, el patrón a repetir es que tú también te conviertas en un maltratador. Entonces, eso pasa, ¿por qué? Porque no has perdonado y necesitas soltar y necesitas perdonar todo aquello que te hicieron. Y dice Jesús en el texto que leímos en Mateo acerca de los dos deudores, que una persona está en una cárcel y que no sale de ahí hasta que no perdone. Y dice que esa persona que metan a una cárcel porque no quiere perdonar a su amigo que le debe dinero, que eso tipifica a aquella persona que no quiere perdonar a otro. El perdón lo hace ver el Señor Jesús como una deuda. Y dice entonces que, bueno, como no quiero perdonar, llévenlo a la cárcel, entréguenlo al verdugo y no salga de ahí hasta que no pague todo lo que debe, dice la parábola. Entonces, ¿qué tipifica eso? En que cuando una persona tiene la herida y no quiere perdonar y se niega a obedecer y a perdonar, entonces esa persona es entregada a un verdugo, es entregada a un demonio, como les contaba y como les decía hace un rato. Es entregada a un verdugo, a un demonio. Y el demonio viene a vivir dentro de la persona que tiene falta de perdón, y muchas veces trae enfermedad. Muchas veces trae enfermedades que se manifiestan en sus órganos, dolores continuos y migrañas. ¿Y por qué? Porque hay un demonio que está operando. ¿Por qué? Porque la persona no quiso perdonar y entonces fue entregada a un verdugo, como dice el Evangelio de Mateo capítulo 18 en la parábola de los dos deudores. Entonces, perdonar es dejar de cobrar una deuda, es tomar la decisión de perdonar como un acto voluntario y no basado en las emociones, porque si nos ponemos a esperar a que nos nazca, es que no me nace perdonar, nunca nos va a nacer el deseo de perdonar, nunca. Por eso tiene que ser una decisión tomada, sin emoción, sino como un acto voluntario. Y también debemos recordar lo que dice la Biblia. ¿Qué pasa cuando nosotros no perdonamos? Número 1, según la Biblia, cuando nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos perdona. Según Mateo 6, verso número 2 en adelante, dice la palabra. Y perdonaos vuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice el Padre nuestro. Porque, verso 14, si
Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. O sea, lo primero que pasa y lo más grave es que si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos perdona. Y ahí va a haber un abismo que nos separa de Dios. Dios toma la falta de perdón como falta de misericordia, porque según la parábola de los deudores, el Señor le reclama a aquel siervo al que le perdonó y le dice: si yo te perdoné a ti la deuda, ¿cómo tú no tuviste misericordia de tu consiervo y no le quisiste perdonar su deuda? Es decir, el Señor toma el perdón como un acto de misericordia. No es que la otra persona se lo merezca. De pronto te hizo algo muy malo y que terrible. Dios no está diciendo que no sea así. Dios no está diciendo que no haya sido doloroso. Lo que el Señor está diciendo es que seas misericordioso y que perdones. Porque en la medida en que tú seas misericordioso, el Señor también va a tener misericordia de ti. Amén. Entonces, por eso es que Él dice: si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y no queremos que eso pase, queremos que Dios siempre nos dé su perdón, porque de modo que en la medida en que nosotros perdonamos, Dios también nos va a perdonar. Entonces, eso es lo primero que pasa cuando no perdonamos. Dios no nos perdona. Lo segundo que pasa es que nuestra oración tiene estorbo. Marcos 11:25 dice así: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, cuando estés orando, perdonad. Es decir, cuando estemos orando y nos acordamos que tenemos algo contra alguien, entonces dice que en ese momento debemos perdonar en oración. ¿Para qué? Para que esa oración no tenga estorbo. Pero si no perdonamos, esa oración tiene estorbo y Dios no la va a escuchar. Mateo 5:23 dice la tercera cosa que pasa cuando nosotros no perdonamos, que son espiritualmente graves, que se trata de nuestra relación con Dios. Y es que Dios tampoco recibe nuestras ofrendas. Dice Mateo 5:23: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate primero con tu hermano y luego sí ven y trae tu ofrenda. Dice Mateo 5:23 en adelante. Entonces, Dios no va a recibir nuestras ofrendas de adoración si tenemos falta de perdón. Y tampoco queremos que eso pase. No queremos que Dios, tres cosas pasan cuando en nuestra relación con Dios cuando no perdonamos. Y es que Dios no nos perdona, nuestra oración tiene estorbo y Dios no recibe nuestras ofrendas de adoración. Eso no lo queremos en nuestra vida espiritual. No podemos sin el Señor seguir adelante. Es por eso que muchas veces nos estancamos y aunque usted quiera avanzar en el Señor, no puede. ¿Por qué? Porque todo eso está haciendo estorbo y está haciendo tropiezo en su vida y por eso es necesario perdonar. La Biblia dice, bueno, vamos a ver unos pasos para perdonar. Y el primer paso es primero tomar la decisión, como les decía. Tomar la decisión de hacerlo con todo su corazón y soltar esa deuda, perdonarla, no cobrarla más. Tomar la decisión es lo primero que vamos a hacer. Segundo paso, haga una lista de personas y cosas que le han herido durante toda su vida. Siéntese, haga un devocional usted y Dios, usted y el Espíritu Santo, agarre una libreta, anote cosa por cosa, persona por persona que le haya dolido, que le haya herido. Haga de cuenta que está haciendo una carta y va a escribir ahí todas aquellas cosas.
Luego con esa lista hacemos el tercer paso, que es arrepentirnos. Arrepentirnos, ¿por qué? Arrepentirnos por guardar esa falta de perdón en nuestro corazón y porque tuvimos un pecado, y es el pecado del juicio. O sea, somos dignos de juicio por no haber perdonado. Entonces, en ese momento tú tomas esa lista y pides perdón por todas esas cosas que escribiste. Y luego vamos al paso número 4, y es que expresamos el perdón en forma verbal. Es decir, como dice la Biblia en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, que tenemos que con nuestra boca hablar, confesar esa ofensa, confesar esa herida de forma verbal, no en la mente y no adentro de nuestro corazón, no, sino expresarla, confesarla. Y luego paso número 5, tenemos que renunciar a todo deseo de venganza. Tenemos que renunciar a todo deseo de tomar justicia por nuestra propia mano. Si ha venido eso a su corazón, hermanos, suelte, deje, renuncia a ese deseo de venganza, porque la palabra dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. La venganza le pertenece al Señor. Tiene que renunciar también al espíritu de amargura que ha invadido su corazón. Porque si ha guardado falta de perdón durante mucho tiempo, ya eso no se ha quedado ahí, eso ha ido avanzando de pronto de resentimiento a odio y de odio a raíz de amargura. Y eso es lo que a lo que tiene que renunciar, a la raíz de amargura, ese espíritu de amargura que ha venido a vivir a su corazón. Renuncie a eso y échelo fuera en el nombre de Jesús. Usted mismo se va a ministrar en su casa. El Espíritu Santo le va a ayudar. El Espíritu Santo es nuestro compañero, nuestro consolador, nuestro amigo fiel. Está dispuesto para ayudarnos. Está en todas partes, está en nosotros. Así que tenemos ayuda. ¿Quién más sino el Espíritu Santo conoce lo que hay en nuestro corazón? Entonces, también renunciamos a todo ese tipo de cosas que hayamos tenido en el corazón contra alguien o contra algo del pasado. Amargura, odio, rencor, resentimiento, deseo de venganza, etcétera, etcétera. Todo eso renunciamos y lo sacamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Recuerde que esto es una decisión. Y por último, paso número 6, tenemos que desarrollar de ahí en adelante un corazón perdonador. ¿Por qué? Porque una vez el apóstol Pedro le pregunta al Señor Jesucristo, está en Mateo 18, verso 21, le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, nunca vas a parar de perdonar, siempre vas a tener que perdonar una y otra vez. Vas a tener que hacer que tu corazón se desarrolle en el hábito de perdonar constantemente, porque hasta 70 veces 7 es muchas veces, y eso aún no es solo. Ahora imagínense cuántas personas nos hieren. Entonces tenemos que desarrollar un corazón perdonador, no quedarnos ahí con las cosas y guardarlas, sino que ir perdonando a medida que van pasando los sucesos dolorosos y no guardarlos. Amén. Y por último, bueno, estos son los 6 pasos que les quería hablar para que usted en su casa pueda desarrollar esta palabra. Si usted quiere devolver un poquito y anotar, excelente, hágalo y usted va a sentir la libertad del Señor. Por último, le quiero regalar una promesa que está en Isaías 43, desde el verso 18 al verso 19. Si usted hace eso y si usted se mantiene en esa libertad, viene algo bonito, según la palabra del Señor, en Isaías 43, verso 18 y 19. Y dice la palabra, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, y pronto saldrá la luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Entonces el Señor va a hacer algo nuevo. Y lo que dice la Biblia es que
tenemos que no recordar ni traer a la memoria esas cosas pasadas y dolorosas, sino andarlas recordando todo el tiempo y diciéndolas y así hablando de ellas. No, sino que recordar que el Señor va a hacer algo nuevo y que pronto va a salir a la luz. Pronto va a salir a la luz. Aquello que tú tanto anhelas y deseas en el Señor va a venir, porque el Señor hace nuevas todas las cosas. Otra vez el Señor va a abrir un río en el desierto. Otra vez vas a vivir el gozo del Espíritu Santo. Así que te animo para que cualquiera que sea la herida dolorosa que tengas en este momento, el Espíritu de Dios entre a tu corazón en este momento y te dé la gracia para perdonar. Vamos a orar. Vamos a orar creyendo que el Señor está obrando en todos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo, te adoro, te bendigo y te doy gracias por mis hermanos que han oído tu palabra en esta hora, Señor Jesús. Bendice, Señor, aquel que ha puesto, Señor, diligencia en atender esta palabra y en creer con todo su corazón y en disponerse, Señor, para poner por obra eso que tú has enseñado acerca de la necesidad de perdonar. Señor, yo te pido que la gracia tuya esté sobre todos ellos para que puedan liberar, Señor, para que puedan soltar, para que puedan dejar ir, Señor, aquellos que le han hecho daño, Padre. Que en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú estés con ellos, al lado de ellos, con sus heridas ahí, con aceite, Señor, en tu mano para sanar ese corazón herido y que esas promesas hermosas que tú tienes para ellos se puedan cumplir, Señor, que la oración de ellos vuelva a fluir, la adoración, la alabanza, Señor, que tu oído esté atento cada vez que ellos oren, Padre, por cuanto han decidido perdonar. Ayúdalos, Señor, restaura, Señor, a cada corazón que ha sido herido, Padre, porque tu palabra dice que tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Bendecimos tu nombre, Señor, porque sabemos que de tu gracia, de tu amor viene todo esto, mi Rey hermoso. Bendecimos tu santo nombre y te adoramos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Familia, espero que ponga por obra lo que hoy le hemos enseñado. Que Dios lo bendiga en el nombre de Jesús. Hasta pronto.